Buenas tardes a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a este nuevo webinar que organizamos dentro del ciclo de acciones formativas que la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz, de la mano del área de Diputación, Coordinación, Desarrollo Estratégico, Productivo y Social, pues desde inicios de este año estamos organizando para el tejido empresarial, para mejorar su competitividad y para informar y sensibilizar en materias tan novedosas como el tema de la rentabilidad económica de una empresa. Hasta la fecha, cuando uno personalmente tiene algún síntoma, pues tiene mecanismos como el termómetro para detectar si tiene fiebre y acudir al médico para que le diagnostique de qué forma pues, remediar o bajar esa temperatura. Exactamente igual existe en el ámbito económico dentro de las empresas. Hoy vamos a ver una serie de herramientas a través de la cual nos permitirá pues, identificar qué grado de inestabilidad tiene la empresa y cómo corregir esas desviaciones que se puedan producir. Para ello nos acompaña Juan Carlos Catalá, al cual le doy las buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes, Manu. Para aquellos que no conozcan a Juan Carlos Catalá, aunque ya ha sido ponente nuestro en un anterior webinar que organizamos muy recientemente, le voy a presentar a continuación. Juan Carlos Catalá es licenciado en Ciencias Empresariales y experto universitario en Contabilidad Avanzada y en Auditoría por la Universidad de Sevilla. Tiene un programa superior en Dirección Financiera por ICADE y Dirección de Proyectos por ELOGOS. Entre la responsabilidad directiva ha desarrollado diferentes funciones de control financiero en Delphi Automotive System, analista coordinador de finanzas en Cádiz Electrónica, lo que era anteriormente el grupo Vision, en el sector de la automoción, en este caso en concreto, y control financiero en una empresa alimentaria como era Altadis. Actualmente ejerce funciones como gerente director del área económica y financiera en la empresa Analyzer y es colaborador habitual de la Confederación de Empresarios. Yo no me quiero extender mucho más, recordaros que todas las preguntas las podéis hacer a través del chat y que esta webinar se está grabando y la tendréis disponible pues en el canal de YouTube para aquellos que quieran profundizar mucho más en los detalles que se van a tratar a continuación. Cuando quiera, Juan Carlos, todo tuyo. Pues muchas gracias, Manu. Bueno, bienvenidos a todos. Empezamos ya con la presentación. A ver si... Bien, en la sesión que tuvimos el mes pasado era cómo controlar la rentabilidad de una empresa. Y ahora lo que vamos a ver, a continuación prácticamente de lo que fue la sesión anterior, pues es dentro de la cuenta de resultados. Ya tenemos una cuenta de resultados, ya conocemos lo que es el margen bruto o margen de contribución y ahora vamos a ver qué cosas podemos hacer para mejorar la cuenta de resultados. Vamos a hacer un poquito más de análisis, espero que no sea muy complicado para algunos de vosotros y con eso pasaremos también al tema de los KPI y sobre todo cómo podemos arreglar algunos gastos. Muchas veces con este análisis vais a ver la variación que se puede notar, lo que aparentemente es bueno, con un análisis un poquito más profundo, pues resulta que no somos tan buenos, porque a veces hay beneficios, pero podríamos tener más si fuéramos un poquito más eficientes o detectáramos cuáles son esas ineficiencias que tenemos y no somos conscientes, porque no la hemos detectado, evidentemente. Pues yo con esta idea y con esta herramienta lo que pretendo es que empecéis a detectar ciertas ineficiencias, incluso teniendo una cuenta de resultado positiva. El guión para hoy va a ser el control de los márgenes. Volvemos a insistir, el tema de márgenes es primordial para una compañía. Depende de ese margen depende de que la compañía se pueda cubrir todos sus gastos que pueda tener de estructura, de plantilla, de consumos, etcétera, etcétera. Es tremendamente importante controlar ese margen y no solo controlarlo, sino comprobar siempre que es suficiente para soportar toda la estructura de la empresa. Una vez visto este control de márgenes, que vamos a introducir eso sí que es nuevo respecto a la sesión anterior, es el tema de las desviaciones en precio y desviaciones en volumen. Y esto vais a ver más adelante cómo
siendo buenos, aparentemente resulta que no lo somos tanto. Y con estas desviaciones en precios y en volumen lo vais a ver. Siempre, siempre con el punto de mira en el margen de contribución, que es el alma. Del margen de contribución depende de que tengamos beneficio y podamos continuar la explotación de la empresa, o no lo tengamos y lamentablemente con el tiempo tengamos que cerrar, además de estar tremendamente endeudados. Después vamos a ver ese análisis según la naturaleza de costes, ciertos conceptos que son tremendamente básicos, que ya lo veréis, pero que básicos parecen aparentemente incluso tontos, y que es tremendamente importante que lo tengáis siempre en cuenta, ¿no? Para algunos serán unos conceptos ya novedosos, otros ya que quizás lo conozcáis, pero esos conceptos seguro que van a mejorar vuestra gestión, sobre todo, por ejemplo, cuando estáis comprando materias primas. Por supuesto, también el tema de personal, la simulación que vais a ver en el tema de personal, en gastos de personal, yo me voy a orientar en lo que sería la productividad de ese personal, ¿eh? No me voy a detener, ya veréis luego que el modelo que yo he preparado como caso práctico, evidentemente los precios de la mano de obra o las tarifas de la mano de obra, como todo el mundo sabe, eso está establecido en los convenios colectivos de cada sector, de manera que ahí no se puede hacer nada. Y por otra parte, también en los convenios colectivos tenemos las horas disponibles, es decir, cuáles son los salarios anuales de una determinada persona y categoría y cuántas horas disponemos de esa persona y de esa categoría, o sea, esos conocimientos, para poder emplearlos en el producto de la empresa o en el servicio. Pues ya digo que me voy a detener en el tema de la productividad y cosas que se pueden hacer. Y luego un repaso a lo que puede ser las claves las características básicas que debe tener un indicador, y os propongo algunos indicadores para ciertos sectores, como puede ser el de fabricación, como puede ser incluso el de marketing o comercial, o incluso el tema hotelero, ¿no? Que algunos seguramente, he visto que algunos miembros, algunos de los que estáis ahí en el panel ya estáis trabajando en hoteles, y por eso me he puesto algunos indicadores para que lo conozcáis. Y, por supuesto, el control. O sea, los indicadores que se establecen es precisamente para hacer algo con ellos, porque si no, no te molestes. Porque hacer indicadores lleva su tiempo, y preparar una determinada información, que una de las características será que sea fácil. Pero, aún así, hacer un indicador para después no mirarlo, o mirarlo y dice, vamos mal, vamos bien, y ahí me quedo, pues evidentemente no os molestéis. No cojáis el indicador y ya está. O no lo hagáis. Digamos que se hacen indicadores para hacer algo con ellos. O para llamar acciones. Como decía Manu antes, son como el termómetro de la empresa. Vamos a ver si tenemos fiebre o no tenemos fiebre. Voy a repasar otra vez el tema de la cuenta de resultados que vimos en la sesión anterior, porque, insisto, es muy fácil con la contabilidad de la empresa tener esa cuenta de resultados. El caso es que la contabilidad prácticamente todos, seguramente vuestras empresas, prácticamente todos o muy pocos no estarán obligados, pero ya que se está obligado a llevar la contabilidad de la empresa, una de las cosas que hace la pyme es no utilizarla. Piensa que es una carga, piensa que es una obligación que tienen todas las empresas, y entonces se delega a la gestoría o al asesor contable y fiscal que se encargue de la contabilidad, presentar los libros, inscripción en el registro mercantil y todo eso. Pero la contabilidad no se utiliza, y la contabilidad es tremendamente útil para el empresario, tremendamente útil. Vamos, yo creo que es prácticamente el termómetro general, ¿no? Es como cuando vamos al médico y nos hacen un chequeo, ¿no? Pues con ese chequeo, con esa cuenta de resultados, nos centramos en cuenta de resultados, en el tema de rentabilidad, no nos estamos metiendo en el tema de financiación, como veis, temas de balance, pero lo que veis es tremendamente útil. Y sobre todo que yo os recomiendo que habléis con vuestro asesor contable, que estará encantado
porque a veces parece que promulga en el desierto, ¿no? Todos los asesores contables les gustaría que el empresario la utilizara, que para eso está, pero la mayoría no la utiliza. Así que yo creo que incluso a un asesor contable le vais a dar hasta una alegría por ver que tenéis interés en esa contabilidad. Esto es más o menos una cuenta de resultados para aquel que sea profano en la materia. Yo tenía aquí el caso de un taller de neumáticos y, por supuesto, pues empezamos con unas ventas. Esto es prácticamente la cuenta de la vieja. O sea, si seguimos, cualquiera lo podría hacer, no necesita llevar contabilidad o haber aprendido contabilidad para esto. Todo el mundo sabe que cuánto gana o pierde en función de sus ventas y empieza a quitarle los gastos que supone en la explotación del negocio, ¿no? Entonces, las ventas de taller, por supuesto, cuánto hemos ingresado, muy importante, en la cuenta de resultados nada lleva IVA, a menos que no sea deducible. Si no es deducible es mayor coste o mayor ingreso, pero si es deducible no se mete en la cuenta de resultados. De manera que mis ventas de taller, en este caso, que sería una sociedad limitada, por ejemplo, las ventas de taller no llevan IVA, porque el IVA no es mío, el IVA es de Hacienda. Bien, luego le reducimos o lo deducimos lo que es el consumo de materias primas y algún transporte de materias primas auxiliares y llegamos al coste de venta. Con ese coste de venta y esos ingresos tengo mi margen bruto. Es decir, yo siempre digo que esto es como si fuera yo empezara con este guión empezar a pagar. Yo he ingresado tanto en mis ventas y voy a empezar a pagar. Bueno, pues le voy a pagar a mis proveedores, que es el consumo de materias primas. No es exactamente el concepto, pero bueno, para hacerlo sencillo. Una vez que yo le pago al proveedor de mis neumáticos, que sería el caso este, yo he instalado unos neumáticos, cuando los vendo y cuando los pago al proveedor, ya veo lo que me queda después de pagar ese neumático. Y con el margen bruto, o con lo que me deja ese neumático, tengo que pagar al personal, tengo que pagar el arrendamiento o el alquiler del local, del negocio, de la nave. Seguro que tiene que haber algunas reparaciones tanto de maquinaria como de equipos. Seguro que hay servicios profesionales que atender, notaría, asesor fiscal contable y otro tipo de servicios externos. Por supuesto, las primas de seguro, comisiones bancarias, algo de publicidad, suministro, tremendamente importante, que es la electricidad y el agua, y no sé si alguno de vosotros también tiene el suministro de gas, que también lo sería, evidentemente. Otro servicio como es el material de oficina, el teléfono, la limpieza, impuestos municipales, o sea, los impuestos que son gastos, no es IVA, y la amortización, que no es más que el valor de mis activos, el valor de la maquinaria que yo he comprado, o el valor del mobiliario, de los equipos informáticos, dividido entre generalmente 10 años. Es lo que se suele dar la vida útil para inmovilizado material. Sí es verdad que los ordenadores tienen una vida de 5 años. Y dicho esto, pues tengo el total de gastos de explotación y veo el resultado después de, con ese margen bruto, si me queda algo o no me queda algo, después de pagar todos mis gastos. Y por supuesto, gastos financieros, si tengo algún tipo de préstamo bancario. Ahora lo vais a ver completado. Un taller mecánico, un taller de neumáticos de caucho, pues ha vendido 38.000 euros durante un mes con un total de 400 unidades, o sea, 400 neumáticos. Y las compras totales de neumáticos en el mismo periodo han sido de 26.600. Y se han montado las 100. Cuando yo digo se ha montado las 100% de lo comprado, es para que no haya ajustes de almacén o ajustes de inventario, o variación de existencia, que le llaman en la contabilidad, ¿no? Y luego incluimos 79 euros de transporte de compras. Y lo que tenemos es esto, 38.000 euros de ventas, le pago a mi proveedor 26.521, el transporte de esos neumáticos, y mi coste de venta es 26.600. Ya con esto le he pagado al proveedor. Y después de pagarle al proveedor me quedan 11.400 euros para pagar todos mis gastos e intentar que me quede algo para que me dé beneficio. Ese beneficio que, por supuesto, más adelante se puede reinvertir, ¿no? No necesariamente es para que nos lo llevemos a casa.
Fijaos en los porcentajes. Yo tengo un 70% como mi coste de venta, es decir, el coste de los neumáticos suponen el 70% del valor de la venta y el margen bruto supone el 30%. O sea que de cada 100 euros que yo vendo, 30 euros son míos. Cada 100 euros que yo vendo en neumáticos, 30 son de margen bruto. Muy bien, pues este sería el resultado. Una vez que tengo ese margen de contribución, empiezo a deducir, pagar entre comillas, los gastos que os decía. Pago al personal, los arrendamientos, reparaciones, servicios bancarios, la luz, el agua y las amortizaciones. Al final, el resultado de explotación es positivo, como veis, y le gano 2.125 al mes, en el mes. Pago los intereses del banco y me queda ya, antes de impuestos, 1.809 euros. Eso es en el año 1. En el año 2, y esto es una de las trampas que lamentablemente lo he visto en empresa, bueno, en una empresa concreta, y es una empresa del norte de Castilla, y le fue muy mal y tuvieron que lamentablemente cerrar, ¿no? Entonces, en el año 2, en el mismo mes, el taller vendió 35.000 euros. Estoy aquí. Perdón, 350 neumáticos con un valor de 26.250 euros en ventas. Y las compras de esos neumáticos, volvemos a lo mismo, no hay existencia, no hay variación. Todo lo que compro en neumáticos los instalo, los pongo en los coches. Pues ese coste fueron 18.375. Bien, vale, vuelvo a hacer la misma cuenta. Fijaos que pongo mis ventas, pongo mis costes de neumáticos, sigo con el 70% del coste de venta como valor de la venta, el 70% de la venta, y luego el 30% que me queda como margen bruto. Vuelvo a poner exactamente los mismos gastos que en el año 1. No han variado, ni siquiera el IPC. Tengo la misma plantilla, el dueño del local no me ha subido la renta, tampoco ha subido la luz, el agua, o sea, no ha subido nada, nada. Sigo teniendo el 30% de margen. ¿Lo veis, no? Bueno, pues empiezo a tener pérdida. El engaño que tiene todo esto es que si no se mira la contabilidad, el empresario cree que está ganando dinero. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque está vendiendo todos los días. Y como vende todos los días, asume que está ganando dinero. Si os fijáis, 26.000 euros entre 20 días, pues son 1.000 y pico euros diarios. ¿Quién va a pensar que está perdiendo? ¿No? ¿Quién lo pensaría? Con 1.300 de ventas diarias. Nadie. Pues pierde. ¿Por qué? Porque esta persona o este taller sí que vendía los mismos neumáticos, pero se metió en el low cost. Que en el low cost, en lugar de vender un neumático en 80 euros, lo vendía en 45 o 55 euros. ¿Qué pasa? Sigo teniendo el 30% de margen bruto, pero de menos cantidad. Y esa cantidad no es suficiente para cubrir mis gastos generales. Si veis aquí, antes vendía, me daba 11.400 con esas ventas y ganaba dinero. Ahora, vendiendo prácticamente los mismos neumáticos, pero como son de low cost, pues empieza a perder dinero. También podéis hacer una cosa que puede ser interesante, porque también el empresario casi siempre, sobre todo el que no mira la contabilidad o no la segrega, pues piensa que todas sus unidades de negocio ganan dinero. O sea, yo me dedico a la hostelería y tengo un restaurante en una calle céntrica, tengo un pequeño hotel, tengo una empresa que hace comidas para colectividades, o sea, tengo 3 líneas de negocio. Bueno, y al final gano o pierdo, pero no sabemos si alguna es deficitaria o no. No sabemos si alguna de esas actividades puede estar perdiendo dinero y se puede estar comiendo los beneficios de la otra unidad de negocio. En este caso, siguiendo con el ejemplo del taller de neumáticos, pues decide, para ampliar un poquito, ya que tengo unos costes fijos determinados, como en mi estructura, pues lo que puedo hacer es introducir una línea de negocio, que ya lo han hecho desde hace tiempo, eso no es nada nuevo,
que es como es el servicio rápido, el mantenimiento rápido. Pastillas de freno, cambios de aceite y amortiguadores y ese tipo de cosas. Bueno, pasamos ahora al tema de los controles de márgenes y las desviaciones en precios y volumen. Vamos a seguir con la misma estructura de la cuenta de resultados, pero parte a parte. Esto es una cuenta de resultados que comparo con el presupuesto que yo hice a finales de año. Es decir, imaginaos que en el año 2020, pues en septiembre, octubre, porque mi ejercicio económico es 1 de enero, 31 de diciembre, pues yo me hago un presupuesto. Si no tenéis presupuesto, no pasa nada. Coged los resultados de años anteriores. Si no queréis coger el 2020 por el tema COVID, que fue un año anormal para mucha gente o para muchas empresas, podíais coger el año 19. En todo caso, subir un poquito IPC, que tampoco, porque sabéis que los IPC últimos suelen ser negativos. Pero bueno, si no tenéis presupuesto, pues lo utilizáis históricos. Y entonces, en el mes de abril, acumulado a abril de este año, yo he vendido 107.000 euros y tenía presupuestado 96.000. Variación 10.000 positiva. Si lo veis en negativo es desfavorable, si lo veis positivo es favorable. Cualquier empresario dirá, jope, qué bien, he vendido más que el año pasado o más que mi presupuesto. Fantástico. Bien, me voy a consumo de materias primas y para hacer esas ventas de 107.000 yo he necesitado consumir materias primas por 58.988 euros. En mi presupuesto decía, para vender 96.560 euros, usted tiene que consumir materias primas por valor de 33.000. Ya empiezo a ir cojo. Ya 25.000 negativos. Cualquiera diría, hombre, habiendo vendido más, es normal que consuma más materia prima, ¿no? Porque si yo vendo productos, esa materia prima tiene que ir al producto. No puedo vender aire. Perfecto, nadie lo niega. Pero ¿y si hay algo más? Lo dejamos ahí, ahora lo analizamos. Un margen de contribución de 48.000, fijaos, un 45% en real y 62.000 en lo que yo tenía previsto acumulado desde el 1 de enero al 30 de abril y lo tengo en un 65%. Pues he perdido 14.000 euros como margen de contribución. Cuidado, no estoy perdiendo dinero. Vamos a decir que he dejado de ganar. Porque sigo ganando, en lugar de 62.000, gano 48.000. Pero debía haber ganado 14.000 más para estas ventas. Y es lo que os quiero comentar. Mano de obra, pues le pasa un tanto de lo mismo. Oiga usted, si usted vende más unidades, evidentemente tendré que contratar a más personal para que fabrique esas unidades. Cuando yo digo fabricación puede ser un servicio, ¿no? O sea, si yo regento un restaurante o regento un hotel y veo que la demanda me sube o vendo más, evidentemente, para no afectar a la calidad del servicio, tendré que contratar a más personas, ¿no? Si es un hotel, por lo menos el personal de limpieza, ¿no? Que tienen que limpiar más número de habitaciones o por lo menos con mayor frecuencia. Luego están los otros gastos de explotación, lo mismo, comparados con presupuesto. Personal indirecto, ahí lo tenéis. Para mí, personal indirecto sería el personal de administración, los comerciales, personal de mantenimiento, gerente, personal de almacenes. Todo eso depende de qué empresa estamos hablando, a qué se dedican, ¿no? Hay algunos puestos que seguramente no tendréis en algunas empresas y otras sí. Las energías es agua y luz. Ya veis que estoy desfavorable en 200 euros. O sea, me he gastado 219 euros más de lo que decía que me iba a gastar. Gastos de viaje he ahorrado un poquito, la cosa está mal, pues he viajado poco, no nos dejan movernos, etc. Me he gastado casi 300 euros de más de lo que tenía previsto en reparaciones y así. ¿De acuerdo? Total, el resultado del ejercicio, lo que yo decía que iba a ganar 30.000 euros, 30.709, que lo tenéis aquí abajo, 30.709 que iba a ganar yo en acumulado al mes de abril, solo he ganado 7.000. Cuidado, lo mismo, 7.000 beneficio.
a lo que voy, no es que se haya perdido, es que se ha dejado de ingresar para estas ventas y cumpliendo. También es verdad que cuando nosotros establecemos un presupuesto, estamos implícitamente poniendo objetivos. Mi presupuesto decía que si yo vendo 96.000 euros, debería ganar 30.000. Eso es un objetivo. Por esa regla de 3, si yo vendo 107.000, debería ganar más de 30.000, ¿no? O por lo menos 30.000. Pues no. He dejado de ganar 23.000. Algo he hecho mal. Pues vamos con eso. Las variaciones en ventas. Fijaos, las primeras ventas. Yo antes solamente hemos visto esta parte de aquí. Veo que he vendido 107, veo que en el presupuesto decía que iba a vender 96 en el mismo periodo, he vendido 10.000. Fantástico. Bueno, ahora lo vemos si es fantástico o no es fantástico. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he ganado 10.600? O sea, ¿por qué he mejorado las ventas en 10.690? ¿Y por qué no he ganado más o no he vendido más según el presupuesto? El presupuesto decía que para 96.000 euros yo tenía que vender 1.207 unidades de producto, o toneladas, o kilos, o litros, depende, o horas de servicio, depende de dónde estéis, o cafés, o comidas, o lo que sea, ¿no? Bien, el real ha sido que he vendido 1.650. Pues si yo le pongo precios de presupuesto, precios de venta de presupuesto, para vender 1.650 unidades debería haber vendido, en lugar de 107.000, tendría que haber vendido 25.000 más. Es decir, para ese volumen usted debería haber vendido 35.000 euros más. Añadir a estas ventas objetivo. ¿Pero qué ha pasado? Sí es verdad que he vendido más volumen y debía haber vendido 35.000 euros más. Pero el precio de venta lo he bajado. Y en lugar de 80 euros la unidad, la tonelada, el kilo, el servicio, el cubierto, la pernoctación, lo que fuere, pues lo he vendido a 65. Y por esa bajada de precio he dejado de ingresar 24.000. Luego ya no soy tan bueno. Yo estaba muy contento diciendo que había vendido 10.000 euros más, pero cuando veo que podía haber sido 35.000 en lugar de 10.000, pues ya la cosa me lo empieza a cuestionar. Fijaos la importancia que tiene ese mix de volumen y precio. ¿Qué le ha pasado al precio? Bueno, evidentemente nuestros comerciales o nosotros mismos, pues resulta que, digo usted, es que la cosa está mal y como nos bajemos precios es que no vende un pimiento. Vale, puede ser, pero a veces no es exactamente eso. O a lo mejor resulta que no sabemos vender el producto, que tenemos una competencia feroz que está dedicada a competir en precio, cosa que está mal, que lo dicen los manuales. Las empresas no deberían competir en precio, deberían competir en otros aspectos, en otras diferencias competitivas que puedan tener. Y nunca en precio, porque el precio o la competencia en precio al final perjudica. Y también es verdad que mal acostumbramos a los clientes porque hay gente que por céntimos mata. Una bajada de céntimos en el precio, vamos, matan y se te van a la competencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pues resulta que a lo mejor no solamente que haya caído una demanda y en consecuencia de esa demanda he tenido que bajar el precio para atraerla. A lo mejor es que no he sabido vender mi producto o mi servicio. Hay que darle un poquito de valor añadido a nuestras ventas, a nuestros comerciales. Si hace falta se le da un cursillo. Que yo me acuerdo que estuve con un colega, está especializado en comercialización y marketing, y tenía una de las cosas que me dijo y se me ha quedado clavada, que es que hay que vender por valor y no por precio. Oiga usted, yo soy un poquito más caro que la competencia, sí, pero yo le ofrezco una serie de características a mi producto, a mi servicio, a la atención que tengo con usted, al rendimiento que luego veremos de mi producto respecto del de la competencia. Pues por eso lo vendo más caro, pero para eso hay que venderlo, porque lo primero que ven las personas es que quieren mejor precio que el de la competencia, que se los baje, ¿no?
Pues fijaos lo que ha resultado. Por el volumen debía haber ingresado 35.000 euros, pero por esa bajada de precio 24.000. Vamos a pasar al siguiente. La variación en materias primas. Lo que decía al principio. Hombre, si he vendido más, si yo me quedo aquí, estoy totalmente engañado. Si yo me quedo con esta cuenta de resultados, me estoy engañando a mí mismo. Mucho cuidado con esto. Hombre, si he vendido 10.000 euros más, pues es normal que consuma más materias primas. Tendría que preguntar, la siguiente pregunta sería usted, oiga, si vende 10.000 euros más y se gasta 25 más en materia prima, ¿qué es lo que ha hecho usted? Vale que gaste un poquito más en materia prima, pero 25.000 euros habiendo vendido 10.000 más no tiene sentido. Pues lo vamos a ver. Volvemos otra vez a la variación volumen y precio. Pues, ¿qué decía yo en mi presupuesto? Que mi coste de materia prima iba a costar 16 euros el kilo, la tonelada, el litro, el hectómetro, el cubierto, lo que sea. ¿De acuerdo? Y que iba a vender 2.112 unidades. Vender no, consumir. Es decir, para vender mi producto, para vender estas 1.207 unidades, tenía que consumir 2.112 unidades de materia prima. Kilos, litros, toneladas, lo que sea. Y he vendido, pues viene usted, de acuerdo que si usted evidentemente vende más unidades, tendrá forzosamente que consumir más materia prima. ¿De acuerdo? Pues si yo hago la regla de 3 con el presupuesto, para vender 1.207 son 2.000 kilos, 2.000 unidades de materia prima. Para vender 1.650 unidades de producto terminado, pues necesito 2.808. Vale, pues entonces eso me da un negativo, un mayor consumo en materia prima de 12.000 euros. Pero es que yo he perdido 25.000. Anda, ¿y ahora qué pasa? Pues resulta que usted ha consumido no 2.112 kilos, toneladas o unidades de materia prima. Es que he consumido las dos que me daría mi estándar o mi regla de 3, pero además de eso he consumido otros 1.181, que al precio de compra suponen 18.000 euros más. O sea, mi producto soy ineficiente porque he tenido que consumir mucha más materia prima de la que yo tenía previsto en mi presupuesto. Es verdad que en positivo, si yo pensaba que iba a comprar a 16 euros y le estoy comprando a 15, hombre, eso para mí es una ventaja, ¿no? Hay un ahorro ahí, evidente. Pero mira por dónde ha salido. Total, que al final, yo que estaba muy contento con vender esos 10.000 de más, pues resulta que no ha sido un buen negocio. Lo importante de todo esto es que lo detectas. Y si lo detectas, puedes corregirlo. Si no lo detectas, no lo puedes corregir. De ahí la importancia de hacer este tipo de análisis. Entonces tenemos el margen de contribución, es el de antes, 48.000, y pierdo 14.000. Perdón, dejo de ganar 14.500. Podía haber ganado 14.500 euros más. No, podríamos haber ganado 35.000 de volumen menos el consumo de esto. O sea, podría haber ganado unos 20.000, 23.000 euros. Y si le meto la ventaja de precio, pues me voy casi a 30.000 euros que podría haber ganado. Una pena. La variación en mano de obra. El mismo ejercicio que hemos hecho con la materia prima. Mi coste de mano de obra previsto era de 17.000 euros, 17.381, y he gastado 26.813. ¿Y qué ha pasado? Pues he tenido que pagar, en lugar de 20 euros hora, incluida cotizaciones y complementos, he tenido que pagar 22 euros la hora. En el volumen tendría que haber consumido, para vender estas unidades, tenía que consumir 869 horas de personal, o de mano de obra directa, o de operarios, y he tenido que consumir, y para consumir, o para vender esto, tendría que consumir 1.108. Pero ¿qué pasa? Eficiencia uso,
que he tenido que consumir 31 horas más para hacer la producción de 1.650 unidades. Pues entonces, el aumento de coste de mano de obra deberían haber sido 6.000 euros, que es lo que tenía mi estándar de presupuesto. Pero no, he perdido 9.000. ¿Por qué? Porque he tenido que pagar mayor precio la hora y he consumido más horas de lo que yo decía que iba a necesitar para fabricar. Bueno, esto ya no tiene ningún misterio, son los gastos del personal y lo que solemos hacer aquí es poner comentarios. ¿Por qué se ha rebajado? Mire usted, pues estos 500 favorables, pues resulta que nos han hecho una bonificación en las cotizaciones, o estos 200 euros, bueno, vamos a decir que es un tema del aumento de volumen, o lo mismo han subido el impuesto eléctrico, que no lo teníamos previsto, bueno, y así. En gastos de viaje, pues evidentemente, porque ya hay mucho trabajo en casa, o trabajo a domicilio, o el teletrabajo, y evidentemente ya los desplazamientos se han reducido. Esas serán las explicaciones que cuando nosotros estemos preparando esto hay que darle al gerente. Y en reparaciones y conservación, pues un tanto lo mismo, me he gastado más. Habría que ver por qué. De modo que ahí lo tenéis, esa es la cuenta de resultados con las explicaciones de esas variaciones. Que no hemos sido tan buenos vendiendo 10.000 más porque deberíamos haber vendido 35.000 más. Que no hemos sido tan buenos en el consumo de materia prima porque deberíamos haber consumido 12.000 y hemos consumido 30.000, la suma de estas dos. De manera que esa negociación de precios no me ha servido de mucho, se la ha chupado el exceso de consumo y lo mismo le pasa a la mano de obra. Vamos a pasar, porque ahora la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer con esto, no? ¿Cómo arreglamos las ventas? ¿Cómo arreglamos las materias primas? Todo esto es negativo, ¿cómo lo arreglamos? Que es la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, pues hay que hacer un poquito de análisis también, a ver cuáles han sido la causa. Entonces, según la naturaleza de coste, evidentemente, pues tendrán un tratamiento distinto. No es lo mismo el tratamiento de materias primas, los despilfarros, los gastos de personal, los suministros, etc. Las materias primas. Vamos a introducir un concepto, que es el de rendimiento. ¿De acuerdo? Hay una cosa importante, y es lo que estamos acostumbrados, de la misma manera que hay que vender por valor y no por precio, también hay que comprar por coste y no precio. Y ahora vais a ver por qué. O sea, no es el precio que pague yo por una materia prima, sino lo que me cuesta utilizar esa materia prima. Acordad del refrán que ya muy extendido, yo lo oía desde pequeñito, lo barato sale caro. Las mermas también afectan a la mano de obra. Es decir, si yo despilfarro materia prima, evidentemente mi personal tendrá que ocuparse de su retirada, de si sale mal la pieza o la unidad de producto, la tengo que reparar, la tengo que arreglar, sale muy fea, la tengo que poner un poquito más bonita, no sé qué. Al final es más mano de obra. O sea, que la mala materia prima también te trae más tiempo de mano de obra. O sea, de la misma manera que te trae más coste de material, también te trae más coste de personal. Eso concretamente no lo tengo incluido, pero que lo tengáis en cuenta. Una mala materia prima también supone un mayor gasto de personal, precisamente porque tienen que dedicarse a reparar todo ese producto que sale semi bueno o semi malo, ¿no? O no da los estándares de calidad. De la misma manera, un bajo precio en materia prima puede implicar un mayor coste. O sea, un bajo precio, ahora vemos el ejemplo, un bajo precio en la materia prima puede implicar un mayor coste. Pero a la inversa, lo podemos utilizar en nuestro favor cuando estamos vendiendo. Mi precio es más caro que la competencia porque yo le doy calidad, le doy servicio, le doy respuesta inmediata, le doy atención. Mis reclamaciones son inferiores, etcétera, etcétera. Vamos a ir con el ejemplo. Yo tengo una empresa compra materia prima, la misma materia prima se la compra a dos proveedores distintos. ¿De acuerdo?
Entonces, materia prima, proveedor 1, la misma materia prima, proveedor 2. A uno se la compro a 20 céntimos el kilo y al proveedor 2 se la compro a 18 céntimos de euro el kilo. ¿Lo veis aquí? 0,20, 0,18. Cualquiera me diría, ¿a quién le compramos? Eso está claro, ¿no? Al más barato, mi proveedor 2. Yo le voy a comprar el producto a mi proveedor 2 que me lo pone 18 céntimos el kilo. Qué tontería, esas cosas no se preguntan. Bueno, vale. Bien, ahora resulta que voy a hacer a mi producto terminado, voy a hacer mi producto o mi servicio, y resulta que el material del proveedor 1, para sacar en producto 612 kilos, he tenido que utilizar 782 kilos. Eso es de mi proveedor 1. Y el material que le he comprado, el más barato, que le he comprado al proveedor 2, resulta que he incorporado al proceso productivo o las horas de servicio, le he incorporado 708 kilos y lo que ha llegado al producto final son 430. Esto me da unas mermas, que lo tenéis aquí, chatarra, scrap, mermas, como queráis llamarlo. Eso en hostelería está muy, muy, muy mirado, porque esa merma te puede hacer que pierdas dinero si tienes que tirar mucho producto, sobre todo por la caducidad o porque siempre se trabaja con perecederos, ¿no? Anda, pues resulta que el proveedor 1, yo tiro el 22% del peso, pero en el proveedor tiro el 39% del peso. Eso puede ocurrir, yo siempre, otro ejemplo claro en hostelería que también lo tenéis que mirar, es el tema de los congelados, ¿eh? Lo mismo. ¿Por qué? Porque el congelado más barato no necesariamente es el de menor coste. ¿Por qué? Porque a lo mejor el más barato resulta que material propiamente dicho tiene menos y lo que más tiene es agua. Y evidentemente los guisos o las tapas que servimos, el agua se elimina. Luego al final tengo menos materia prima. Si yo compro chocos, lo compro a un determinado precio para ponerlos en mis tapas del bar y resulta que compro el más barato. Pero resulta que cuando yo descongelo un kilo de un proveedor y otro kilo de otro proveedor, resulta que a lo mejor el más barato de precio ha perdido más agua que el más caro. Así que cuidado con eso. Hacer ese tipo de ejercicio cuando vais a comprar. No os dejéis llevar a priori o a la primera con el precio. Pues bien, esos 20 céntimos de mi proveedor 1, que era aparentemente el precio más caro y por eso me he tirado al proveedor 2 porque es más barato el 18, cuando yo lo comparo con las mermas que ha provocado cada uno de ellos, resulta que estos 782 kilos que yo incorporo a mi proceso del proveedor 1 me ha costado 156 euros. Muy bien. Y estos 708 kilos que incorporo a mi proceso productivo a 18 céntimos me ha costado 127. Cuando yo cojo este coste de consumo o este coste de compra y lo divido entre el peso que queda al final en el producto terminado, el coste de la materia prima del proveedor 1 es 0,26 céntimos, o sea, 26 céntimos. Y el del proveedor 2 es 30 céntimos. ¿A quién le compráis ahora? ¿Al de 18 céntimos o al de 20? ¿A quién le compráis ahora? Me quedo con el proveedor 1, que estoy pagando un precio mayor, pero me da un coste menor. ¿Lo veis o no? Eso es el rendimiento. En otras palabras, con el proveedor 1 tiro menos material que con el proveedor 2. Luego, si queréis alguna aclaración, evidentemente lo podréis hacer vía chat. Lo que es la mano de obra, pues algo parecido. Yo, en este caso, he hecho un ejercicio donde una empresa hace una estimación de los gastos de personal que va a tener para el año próximo. Y si no tengo ese presupuesto,
volvemos a lo mismo, podemos utilizar los históricos, ¿de acuerdo? Bien, en mi presupuesto o mi histórico, o en el año 19, en el año 20, yo tuve este gasto y como fue un buen año, pues lo puedo tomar de referencia. Contraté a 6 personas a tiempo completo, su salario según un convenio, salario más cotizaciones, este era su coste anual. Luego, este coste anual por empleado me daba un coste de 109.000 euros por 6 empleados. Supervisor. También contrato un supervisor a tiempo completo, 100% de la jornada, con este coste unitario o coste anual de la persona, incluida cotizaciones. Y me da un coste de 22.000 euros. El gerente, pues lo mismo. Tenemos un gerente que también lo contratamos a jornada completa y nos da un coste de personal de 40.000. Y el administrativo, que tengo uno, pero lo contrato a media jornada, de ahí al 50%. ¿De acuerdo? 50%. Si son 8 horas al día, pues la mitad. Esta persona trabajaría 4, o trabajó, o trabajaría, si es un presupuesto, 4 horas al día. Bien, muy importante, introduzco el concepto este del PTC, que aquí lo tenéis la leyenda. PTC es personal a tiempo completo. Nosotros cuando vamos a calcular costes de mano de obra, porque si no es un lío, luego lo vemos en el caso real, pues es que no he contratado a 6 personas a tiempo completo, es que he contratado a 7 personas a tiempo completo y a 3 de ellas a un 30% de la jornada. Buah, pues entonces ya empezamos los líos. ¿Cómo le meto el coste yo de esas personas a un 30% de jornada? Pues yo lo que hago es hacer PTCs. Es decir, si están 6 personas a jornada completa, son 6 personas a tiempo completo. Y así, todo lo que sea al 100% es una persona. Pero, por ejemplo, en el administrativo, que está al 50%, tengo 0,5 personas a efectos de su salario anual o de su coste anual. Por eso es la mitad. Su coste anual serían 17.000, pero en realidad su coste va a ser de 8.000 porque lo tengo al 50%. O mejor dicho, tengo 0,5 administrativos como personal a tiempo completo. Y al final mi coste son 8,5 personas a tiempo completo. Cuando aquí hay 9. Si sumáis, hay 9. Pero 9 a media jornada no son 9, son 8,50. Lo que dice el convenio en cuanto a horas, pues el convenio dice que hay 1.780 horas anuales. Esto a veces hay confusiones con el tema de las vacaciones. Bueno, ¿y las vacaciones se incluyen, no se incluyen? A ver, a mí me dice, si yo me voy al convenio concreto, el sector donde nos operemos, y el convenio me dice que un operario cobra al año, porque en las tablas de convenio evidentemente no están las cotizaciones, dice que cobra al año 13.790 euros. Pues ya está. Y esos 13.790 euros, también lo dice el convenio, es porque el empleado debe hacer un trabajo efectivo de 1.780 horas anuales. Esas 1.700 horas es presencia, son horas de presencia que debe estar o en el trabajo o trabajando para nosotros, independientemente de las vacaciones, porque las vacaciones no están incluidas aquí, pero sí que están en el coste salarial. Luego, entonces yo no la utilizo, porque el coste de vacaciones ya las tengo en las tablas salariales del convenio. Total, 1.780 horas por persona, como tengo 6 personas, voy a utilizar 10.680 horas de operario, 1.780 de supervisor, de gerente, y la mitad de 1.780 anuales para personal a tiempo completo, pues el 50%, o 0,5 PTC, pues 890. Yo esto lo divido entre mi coste anual y me dice que la mano de obra mi mano de obra cuesta 10,23 euros la hora. Eso es lo que yo he dicho en presupuesto.
que aparentemente tiene todo el sentido del mundo. Me he ido al convenio, he cogido las tablas, sé lo que voy a contratar o contraté hace un par de años. Aquí no hay tutía, no hay ningún tipo de pérdida, de duda que podamos utilizar. Luego, entonces, 10,23 el precio hora del operario, 12,46 del supervisor y así, ¿no? El mismo cálculo para el resto. Ya tengo mi estándar, ya tengo un KPI, ya tengo un objetivo. Es que para la fabricación que he pensado voy a necesitar 10.680 horas en total de mano de obra, incluidos indirectos o su gerente administrativo, y, bueno, perdón, 10.680 solo de mano de obra directa. Y ese coste me va a suponer 10,23 euros la hora. Las unidades vendidas, 9.081, otro KPI que es la productividad. Es decir, que yo para sacar una unidad de producto necesito 1,18 horas de operario. ¿Lo veis? Como voy a contratar 10.680 horas de operario, voy a fabricar 9.081 horas, unidades, kilos, toneladas, litros, metros cúbicos, pues resulta que para una unidad mía de producción o de servicio necesito 1,18 horas. ¿Vale? Pero ahora viene el mes de abril y acumulado, los gastos acumulados el mes de abril en cuanto a mano de obra es, he tenido, en lugar de contratar a 6 personas, como teníamos aquí, he contratado 7 personas a tiempo completo. Luego he contratado a 4 operarios a un 30% de la jornada. Unas 30%, 3 por 8, 24, a 2,4 horas. Bueno, es un tema de cálculo, ¿no? Tendría que ser 2,4 horas difícil, ¿no? Pero bueno, pues 2 horas o 4 o 3 horas o 4 horas, las que sean, ¿no? Pero bien, no es más que un ejercicio. Este es mi salario mensual. He tenido que pagar horas extras para sacar la producción adelante. Para sacar estas 3.027 unidades, he tenido que contratar a este personal directo y además he tenido que pagar horas extras. Por supuesto, las cotizaciones de la Seguridad Social, el gasto mensual, y este es el gasto total por el número de personas y por los 4 meses que llevamos de histórico en el año. Mi coste son 51.000. Es lo mismo, las mismas tablas salariales para las personas, para operarios, aunque sean tiempo, no sea tiempo completo, pero evidentemente las tablas salariales son las mismas. Pues entonces, para estos operarios que trabajan al 30% de la hora o de la jornada, pues suponen este coste. Bien, otra vez el PTC o personal a tiempo completo. Aquí son 7, evidentemente. Estas 4 personas al 30% de jornada suponen 1,20 personas a tiempo completo. Es decir, contratar a 4 personas durante esos meses, 4 personas al 30% de jornada durante esos meses, es como si hubiera contratado 1,20 personas más. El coste es el mismo. Lo que pasa es que por razones de producción yo prefiero contratar a 4 a un 30% que contratar a 1,20 al 100% de jornada. Pero el coste es lo mismo. Para calcular coste es más fácil llevarlo a tiempo completo. Aquí pongo las horas que se han pagado. 608 horas se han pagado a los operarios, evidentemente por su tema de jornada. Y, bueno, 593 horas, que son las de gerente administrativo. Digamos que esto sería el convenio puro, pero estas 608 deberían ser estas 593, pero claro, he tenido que hacer horas extra. Aquí he puesto el dinero y ahora aquí pongo las horas adicionales. Pues bueno, ya me sale a 12,14 euros la hora de mano de obra. Había presupuestado 10,23. Ya me sale casi 2 euros más cara. Las unidades que he vendido o fabricado, 3.027.
mi coste de mano de obra directa entre las unidades fabricadas, resulta que para hacer estas 3.000 piezas o unidades de producto he tenido que emplear 1,65 horas de persona en lugar de las 1,18 personas. Esto es lo que nos da el tema de las variaciones, lo que hemos visto antes en la cuenta de resultados global, ¿no? Es decir, voy a tener unas variaciones en precio y voy a tener unas variaciones en productividad, teniendo que consumir más horas de lo que me daba mi estándar, ¿eh? Es decir, mi estándar decía que tenía que pagar a 10,23 la hora y que tenía que emplear 3.560 horas para una producción. Y resulta que he empleado 4.980 horas y además más cara, 12,14. Pues mi coste de mano de obra se ha disparado enormemente. Esta por precio en 9.000 euros. Y esta por usar más horas de la que tenía permitido en mi estándar, que ha sido un exceso de uso de horas. Pues no es ninguna tontería. Ha supuesto una nómina adicional de 24.000 euros, incluida cotizaciones. Evidentemente, eso está muy feo. Luego ya veremos qué tendríamos que hacer para arreglar esto, ¿no? Evidentemente, la productividad, ya tenemos aquí el ratio. Si hemos dicho que he de emplear 1,18 horas según mi estándar o según mi histórico de un buen año, y ahora estoy empleando 1,65, pues algo tendré que hacer. En el momento en que yo, por eso digo que esto también, la productividad es un KPI, en el momento en que yo baje esto, estoy bajando costes y estoy mejorando mi cuenta de resultados, porque necesito utilizar menos mano de obra o menos horas hombre para ganar o hacer la misma fabricación. Pues, ¿qué tenemos que hacer para vigilar la productividad o mejorarla? Hay que, por supuesto, mirar los procesos de trabajo y reducir en la medida posible las tareas innecesarias o las tareas redundantes. Lo he visto en muchos sitios que la gente abusa de las hojas de cálculo. Lo registra todo en hojas de cálculo. Pero ahora lo pongo en una hoja de cálculo y ahora el dato que me da me lo llevo a otra hoja de cálculo y ahora el dato que me da me la llevo a otra hoja de cálculo. Esto lo hacen muchas empresas. Y dice, bueno, pues no se está dando cuenta usted de que está empleando más tiempo del necesario. Sí, esto sería el puesto administrativo, pero a lo mejor si me voy a mi proceso de producción, pues resulta que a lo mejor estoy haciendo cosas que no hacen falta hacer, o duplicidades, que lo hago 2 veces porque no me fío, o lo hago en el sistema informático que tengo, pero además me lo apunto en el Excel. Bueno, esas cosas hay que ser un poquito más confiado de uno mismo, ¿no? Y por supuesto el empresario tiene que organizar las cosas de tal manera para que la información solamente se meta una vez, no 3 veces, en 3 sitios distintos. Porque todo eso son horas. Por supuesto, el tema de la distancia entre las maquinarias, los almacenes, los puestos de trabajo, las herramientas. ¿Por qué? ¿Cuántas veces? Que también lo veo en muchas empresas. ¡Ay, que se me ha olvidado la llave inglesa! ¿Dónde está la llave inglesa? El operario. Y ahora coge y se da un paseo por toda la nave buscando la llave inglesa. Porque resulta que uno se la ha dejado, el último que la utilizó, pues al lado de la máquina. Y tardo 2, 3 minutos, 5 en buscar la llave inglesa. Y la línea parada. Anda. La línea de producción parada porque no veo la llave inglesa. Entonces, el tema de herramientas, las distancias, ¿para qué? A ver, ¿cuánto vale una llave inglesa? ¿Por qué cada uno de los puestos, por qué no tienen las llaves adecuadas? Y que siempre se queden en el mismo sitio. Que es que resulta que parece, no, ¿para qué quiero yo 4 llaves inglesas? Bueno, pues resulta que a lo mejor tener 4 llaves inglesas te ahorra un montón de dinero en gastos de personal, porque es tiempo perdido el operario buscando la llave inglesa. Luego las herramientas siempre al ladito del puesto. Los almacenes, aunque vayamos en carretilla o en traspaletas, los almacenes tienen que estar cerca de la zona de producción. Y si son de recepción, pues evidentemente los almacenes tienen que estar cerca
de los muelles de descarga cuando se acercan los camiones. O las maquinarias, intentar que sean continuos. Y si no es continuo, no pongamos grandes distancias entre una máquina y otra, a la que le sucede en el proceso, ¿no? Todo este tipo de cosas que parecen una chorrada, pero se ahorran un montón de tiempo. Porque al final, 3 minutos de operario, 5 minutos de operario, en una tarea que a lo mejor de estas ineficiencias me encuentro con 5 al día, y eso lo multiplico por el número de operarios, pues se ha dado caso de que me ha sobrado medio operario, que evidentemente medio operario no lo voy a despedir, ¿no? Pero sí que dejo de contratar cuando tengo puntas. Tengo más capacidad, con el mismo personal puedo hacer más producción, porque pierdo menos el tiempo. Entonces, hay una cosa muy importante, que todas las ineficiencias que tengamos en nuestra empresa no se las podemos trasladar al cliente. Ah, vale, ¿que he metido más horas de más? Da igual, pues le subo el precio al cliente. ¿Sí? ¿Estás seguro que el cliente te lo va a aceptar? Evidentemente no. Ah, pues he consumido más materia prima de la que tenía prevista. Bueno, pues entonces ahora la ración del choco frito, pues como tiro mucho, pues ya no son 9 euros, ahora son 15. Y una leche. El cliente se te va a ir al bar de la esquina, que también tiene choco frito. O sea que hay ciertas ineficiencias que el cliente no te paga. En otras palabras, que va contra el margen de la empresa. Muy importante, como he empezado, muy importante vigilar el margen de contribución. En la medida que mermamos ese margen de contribución, en esa misma medida tendremos dificultades para cubrir nuestros gastos. Y por supuesto no hablemos de las materias primas, que también, como os decía antes, el tema de que tener una buena materia prima reduce también el coste de la mano de obra. ¿Acordad del ejemplo que os he puesto antes? Pues resulta que, a ver si lo... Este de aquí, este de proveedor 2, que es más barato de precio de compra, pero más caro, esto, al final muchas veces, a lo mejor de estos 708 que yo he introducido, para sacar 430 le he tenido que echar un montón de horas de limpieza, de retrabajo, de pulidos, sí que tiene que acabar bien, de tirar a la basura producto porque no me ha salido bueno. Entonces, no solo tiro materia prima, sino el tiempo que la persona le ha dedicado a esa materia prima. Luego también mejora nuestra productividad el tener una buena materia prima óptima. Digo óptima, no tiene que ser la más cara, ¿eh? La más cara no necesariamente es la mejor, ¿eh? Cuando se dice óptima, que eso se utiliza mucho en economía, es el que tiene una buena relación calidad-precio. No necesariamente la más cara es la mejor. Cuidado también con esto. Ah, como esta es la más cara, será buena. No, pues no necesariamente. Por eso es importante que hagáis ese tipo de ejercicio. Entonces, si la materia prima es mala, pues resulta que a lo mejor tengo que tirar producto acabado. Pero es que ese producto acabado, como pueden ser unidades rechazadas, que van a la basura, o bien que hay que retrabajar o bien que hay a la basura. Pero ¿y la mano de obra que le he incorporado yo a eso? Y el tiempo de mi personal que ha estado dedicado a esa unidad que al final he tenido que tirar a la basura, eso también lo tiro. No solo tiro la materia prima, también tiro el tiempo del operario que se ha dedicado a eso. Y ya para el tema ya de gastos generales, que también para los gastos que hemos visto antes, también sirve. Algunos de vosotros conocerá el tema de Pareto, el análisis de Pareto, que otros también lo veréis en muchos sitios, en manuales y eso, que también lo llaman ABC, 80-20, ¿no? Estos son los más habituales. Pero en realidad se debe a un principio de este señor Vilfredo Pareto, que era un francés, de origen italiano, y era ingeniero industrial, no era matemático, era ingeniero. Y él decía que el 80% de las incidencias, en nuestro caso los costes, se concentran en el 20% de los factores. Luego lo veremos con más detalle. Y fijaos aquí un tema de Pareto, que volvemos otra vez al rendimiento de la materia prima. He puesto estos guisantes.
¿Veis las vainas? Están llenitas de guisantes, ¿lo veis, no? Entonces, el principio de Pareto asegura que un pequeño número de vainas produce la mayoría de los guisantes. ¿Por qué? Porque no todas las vainas te las vas a encontrar con esta cantidad de guisantes, sino que habrá vainas que tengan prácticamente llenas y hay otras que tengan menos. Entonces, también Pareto dice que la mayor peso, cuando yo quito las vainas y me quedo solamente con el guisante, pues resulta que el 80% del peso de guisantes limpio ya, sin vaina, pues lo he sacado del 20% de las vainas. Porque el 80% de vainas restantes tenían 2, 3, 4 granos o no enteros o más pequeños, o sea que al final no dan peso. También esto se utiliza se utiliza el criterio de Pareto. De la misma manera, como hemos dicho antes, con el tema de los congelados o el tema del rendimiento del kilo de materia prima, de la misma manera esto también se aplica. Es decir, bueno, pues fulano, proveedor 1, me pone los guisantes a 3 euros y ahí tengo la frutería de enfrente que me la pone a 2,40. Yo voy a comprarle a 2,40 porque el proveedor este de 3 euros, este es un carero. A ver, cuidado con eso, porque resulta que el de 2,40, cuando tú abres la vaina, tiene menos grano que el que te la está vendiendo a 3. Haz la cuenta, no te dejes engañar por el precio, mira el coste. Si yo utilizo el sistema de Pareto o el teorema de Pareto en almacenes, ¿qué tendría que hacer? Cuando un almacén tiene un inventario grande, para concentrar su esfuerzo de control en los artículos o mercancías más significativos, se utiliza Pareto. Si yo controlo, imaginaos que yo tengo un almacén valorado en 1.000.000 de euros, ¿de acuerdo? Bueno, pues si yo ordeno mis referencias, las cantidades que tengo y su valor de compra, si lo ordeno de mayor a menor en cuanto al valor que tienen esos elementos o esas referencias en mi almacén, me puedo dar cuenta que en el 20% de las referencias de almacén suponen el 80% del valor de almacén. Eso, haced la prueba, aquellos que tengáis almacenes, y vais a ver cómo funciona. Este Pareto yo lo utilizo muchísimo. A ver, cuando digo 80-20, a lo mejor un 19, un 17 o un 23, pero la cosa, os vaya a quedar impresionado de que como en pequeñas referencias, o mejor dicho, en pocas referencias, consigo el mayor valor del almacén. ¿Qué quiere decir? Si he de controlar el almacén, evidentemente, fíjate el esfuerzo que supone controlar el 20% de las referencias. Y controlando el 20% de las referencias, controlo el 80% del valor, que al final es lo importante. ¿Qué hago? ¿Me olvido del resto de referencias? ¿No las controlo? Evidentemente sí, evidentemente sí. Pero mientras que a lo mejor tú haces inventario muy recurrente con ese 20%, porque hay mucho dinero en almacén, pues a lo mejor con el resto de referencias que suponen menos valor en total del almacén, pues lo hago con menos frecuencia o lo hago de manera aleatoria. Estoy concentrando menos esfuerzos en esa parte que tiene menos valor y me dedico a lo importante, porque mi personal de almacén, además de controlar el almacén, también tiene que mover las mercancías y a veces no tiene tiempo para todo. Entonces, ¿qué hago? Pues le digo a mi personal que haga hincapié en las de mayor valor y eso me las identifica Pareto. También se utiliza el ABC para agrupar ciertos artículos en almacén con determinadas características a categorías. Por ejemplo, ¿qué materiales no pueden faltar en mi almacén? También se puede utilizar el Pareto. No tengo que pasar uno por uno para ver cómo van sus existencias. Solamente basta con concentrarme, según Pareto, en aquellos que he de vigilar y la que me fastidian o me trastornan mucho el hecho de romper stock. Es decir, el hecho de que no pueda servir a producción o no pueda servir a mi cliente porque me he quedado sin existencia. Pues en lugar de contarlo todo, pues dedícate a esos críticos para que nunca te fallen y siempre dispongas de existencia para servir a tu cliente o servir a la línea de producción.
Otra chorrada. También podéis coger un listado de vuestro almacén y ver qué productos se mueven más. O sea, qué productos entran con más frecuencia o mayor número de veces en almacén que nos vienen de proveedores, qué productos solo es lo que suelen salir con más frecuencia. Si hago ese pareto, ese listado, cuántas veces han salido, cuántos kilos salen, cuántas unidades salen, cuántas veces o pedidos han habido de ese producto, tanto de compras como de ventas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a colocar esas unidades o esos artículos, los voy a colocar en almacén, ¿qué haré? Lo que he dicho antes de las ineficiencias de la mano de obra. Hombre, los que tienen más rotación o los que van más frecuentes o más uso frecuente, ponlo cerquita del taller de producción o los de los muelles de carga o descarga. No te lo lleves al Quinto Pino, porque entonces el carretillero tendrá que ir a por él y mira la cantidad de viajes que va a dar porque le has puesto los artículos al fondo del todo. No es que lo tenemos disperso. Bueno, pues hacer esta prueba, sacar el listado, identificarlo y un día coger e ir desplazando poco a poco o sencillamente cuando vengan las nuevas cargas, las nuevas reposiciones, las vais colocando donde pensáis que es su mejor ubicación. No tenéis por qué moverlo de un lado a otro, sino conforme se vayan reponiendo, cuando entren las mercancías, pues las vais poniendo en el lugar que creéis más adecuado a efectos de que se den menos viajes. Esta, que tiene toda la lógica del mundo, con Pareto te está identificando qué artículos son los que tienes que poner cerca del almacén, cerca de los muelles o cerca de la línea de producción. También se utiliza para satisfacción de clientes. Si somos una empresa de servicios, evidentemente, pues también podemos utilizar Pareto. A ver, yo tengo un servicio, puede ser un hotel, perfectamente. Porque es muy importante en un hotel, como yo recuerdo de una compañía de hace cosa de un año, algo así, una publicidad que se hacía en, tampoco pasa nada, era de McDonald's, ¿no? Que la publicidad de hamburguesa, evidentemente. Y decía al final del anuncio, no quiero que vengas, quiero que vuelvas. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestro cliente, tenerlo satisfecho, no para que venga, sino para que vuelva. Razón de más para hacer una pequeña estadística o una pequeña encuesta, llevarlas a una tablita y hacer ese ABC. Y ver que esto no es una empresa de servicio, el ejemplo que me he traído de aquí, pero es una empresa de insatisfacción del cliente de un suministro de un material. Entonces, ¿cuál es la incidencia o la reclamación que más se repite? Los sacos, cuando llegan al cliente, están rotos. La mercancía es equivocada. Se ha entregado una mercancía que el hombre no había pedido. Y para colmo, o mercancías que el hombre no había pedido, el cliente no había pedido, o mercancías menos de la que realmente ha pedido. Otro trastorno. Imaginaos que está falta de suministrar un determinado artículo y para quedar bien con el cliente, ¿qué hace? Vuelves al almacén y se lo llevas. ¿Hacía falta dar ese viaje si se hubiera hecho una buena gestión de las expediciones o un buen control de que todos los pedidos están perfectamente conformados para la entrega? Pues bastaría con eso. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos en Pareto, en este formato, y para reducir el número de reclamaciones de mis clientes, atiendo al más grande. Atiendo al que le está pasando, por qué llegan los sacos rotos. A priori dice que no son de buena calidad, a lo mejor resulta que en el transporte se deterioran. Salen bien de las instalaciones nuestras, pero durante el transporte, por alguna razón, por el trato que se le da, porque no están bien atados en el camión, por alguna razón los sacos llegan rotos al cliente. Pues hay que analizarlo, porque un pequeño esfuerzo en arreglar esto me va a bajar considerablemente las reclamaciones del cliente. Y acordaos, cuando un cliente te llama la atención o está insatisfecho varias veces, te deja de comprar. Muy importante. Luego me voy a la segunda causa más importante o más frecuente y así voy bajando. Entonces, si yo empiezo con este control,
y he de dedicarme a arreglar estas reclamaciones, no voy a empezar aquí, porque a igualdad de esfuerzo o de mi tiempo dedicado a arreglar reclamaciones, voy a conseguir más efectos o voy a reducir más reclamaciones aquí que aquí. Volvemos a Pareto. Y esto también le puede ser para un coste de producto o servicio. La composición de mis costes. Por ejemplo, aquí, en este caso, pues resulta que dentro del coste de mi producto, el mayor es el de coste de fabricación, luego viene el de materia prima, luego de transporte, luego tiene instalaciones que podrían ser estructura, amortizaciones y pueden otros. Evidentemente, si quiero optimizar mis costes, ¿a dónde me voy? ¿Me voy aquí o me voy aquí? Me centro en mi proceso productivo, cuánta mano de obra aplico, si es eficiente o no es eficiente, si hay tareas repetitivas, tareas redundantes, tareas innecesarias. Miro aquí, porque un pequeño esfuerzo en mi fabricación, en mi proceso o en mi servicio, pues resulta que voy a mejorar sustancialmente mis costes. Y ya el tema de otros indicadores que se pueden utilizar para según el sector que veamos. Vemos primero cuáles son las características que debe contener un KPI y luego vamos a mirar ejemplos. Ya veréis que es tremendamente útil también. Muy importante, lo que he dicho al principio, si montáis un indicador es para hacer algo con él. Si montáis un indicador y luego lo guardáis en el cajón y no hacéis nada cuando ese indicador te da un mal resultado, no hagas el indicador, sigue igual, que hagas, no te molestes. Entonces, el indicador te dice que si va mal, a lo mejor te está diciendo que la estrategia que has elegido no funciona. Un atípico, por ejemplo, ¿qué digo yo? Voy a bajar los precios de venta para vender más. Pues tú tienes que tener un indicador de cuántos pedidos hacías con el precio alto y cuántos pedidos me han hecho con el precio descontado. Porque resulta que a lo mejor no se nota. Sí lo vas a notar en tu margen porque estás reduciendo tu ingreso al hacer un descuento, pero a lo mejor ese salto que tú querías dar de que te iban a comprar mucho más, pues resulta que no te están comprando tanto. Pues entonces ese indicador te lo da y el indicador te daría que no es bueno, o sea, que no estás consiguiendo unos pedidos adecuados o el número de pedidos que tú buscabas y en otras palabras te está diciendo que esa estrategia de descuento de precios pues no está funcionando. Haz otra cosa, porque eso no funciona. Fíjate la utilidad que puede tener un indicador. Los indicadores también están para tomar acciones correctoras, lo que he dicho antes. Si no se ofrecen los resultados previstos, si no se cumple el objetivo que yo tenía planteado, tendré que intervenir, tendré que hacer algo. Si yo dije que iba a utilizar 1,18 horas de persona o de operario para fabricar una unidad de producto, no puedo consentir utilizar 1,60. Porque, ¿y si hago 1.000.000 de piezas? Fijaos, 1.000.000 de piezas por ese exceso de tiempo. Es un dineral. Es un dineral. Imaginaos que en lugar de 1.000.000 de piezas, hacéis de vuestro producto toneladas. Si eso va por kilo, imaginaos el dineral que supone de ineficiencia eso. Pues tenéis que mirarlo y el indicador os lo va a decir. Y evidentemente el indicador tiene que, si tomamos una acción sobre ese, por lo que nos cuenta o por la lectura que hacemos de un indicador, eso se tiene que notar en la cuenta de resultados. Si no se nota en la cuenta de resultados, el indicador es malo, no está bien diseñado. Características. Tiene que ser fácil y fiable. Tiene que ser, disponible la información, no tienes que elaborar. Lo que tú no te puedes hacer es que para sacar un ratio, llegar a 1,18 o llegar a 1,60, tarde 3 horas en hacerlo. Eso no es. La información tiene que estar fácil de obtener, tiene que estar disponible y, por supuesto, fiable. ¿Por qué? Porque si la información que tú utilizas para el indicador no es fiable, si la información es mala, el indicador será malo, te estará engañando. ¿Sí? Porque se supone que con el indicador tú vas a tomar acciones.
Y si el indicador lo que te dice es erróneo, pues vas por mal camino. De ahí que la información tiene que ser fiable. Por supuesto, simple. Tiene que ser fácil de hacer y de entender. Lo que tú no te puedes meter es un algoritmo para sacar un indicador. ¿Por qué? Porque cuando tú se lo quieras explicar a tu gente, que a veces a lo mejor habrá que ser necesario explicárselo a la gente, que le va a meter un sistema de ecuaciones. Hombre, no, aritmética, lo que todo el mundo entiende. Tiene que ser específico, debe medir el aspecto que queremos controlar. No podemos poner un indicador para el consumo de agua y después resulta que no es, que está utilizando otro tipo de cosas. Y el sensible a los cambios, por supuesto. Si es muy rígido, pues ¿qué hacemos con un termómetro medir la temperatura? El termómetro nos da décimas y centésimas. Y enseguida salta la alarma en cuanto tenemos fiebre. Pues lo mismo tiene que ser el indicador. Si el indicador para que se mueva hay que meterle 1000, 2000 o 15.000 unidades, entonces ese indicador no es bueno, porque no es sensible. Nos está ocultando cosas. Modelos de indicadores. Un área comercial. ¿Qué haría? Por supuesto, las ventas en unidades, por supuesto, las ventas en euros, en moneda, en dinero, por supuesto, la venta por cliente. Cada cliente también podrá estar segmentado, que lo podéis hacer, ¿no? Porque habrá un grupo de clientes que os compren más que otros, ¿no? Y lo podéis segmentar perfectamente, ¿no? Segmentar quiero decir, bueno, clientes que me compran más de 10.000 al año, clientes que me compran menos de 10.000 al año, por ejemplo, ¿no? Seguro que también el ABC funcionaría aquí. Ventas por línea de producto, cuánto he vendido en neumáticos, cuánto he vendido en servicios rápidos de asistencia. Ventas por segmento de cliente, lo que he dicho antes. Volumen de ventas en euros, como lo he comentado. Fijaos esto, esto es muy importante. A mí me gusta mucho este tipo de, por ejemplo, de cruzar los datos con pedidos. ¿Cuántas veces he tenido que visitar a la persona para que me haga un pedido? Número de visitas por pedido. Evidentemente, ¿cómo se es eficiente? Pues cuanto menos visitas se hagan y más pedidos se hagan, pues mejor. Pues resulta que hay, por alguna razón, que a lo mejor la media nuestra o nuestro KPI es de 3. Es decir, tengo que hacer 3 visitas para conseguir un pedido. Pues habrá que verlo. Habrá que mirarlo. O la estrategia de venta no es adecuada, o estamos hablando con un cliente que a lo mejor no es nuestro cliente. Por ejemplo, es una persona que resulta que va a precio y por mucho que le digamos que le hablemos de las bondades de nuestro producto, no lo quiere entender, pues a lo mejor no es nuestro cliente. Pues ya está. No te compliques, no es nuestro cliente, busca a tu cliente. De ahí que muchas veces lo tengas que segmentar al cliente. Aquí está. Número de pedidos anulados, también eso está mal, genera trastorno y por supuesto genera menos ventas. Número de pedidos en firme, pedidos conseguidos por renovación. Para el control, eso seguramente que lo tendréis en cualquier CRM ahora, que es una aplicación o módulos de un ERP, para controlar el tema de las estadísticas comerciales, ¿no? Cuántas visitas hago a un cliente, cuántas estaban planificadas, cuáles no estaban planificadas y ese tipo de cosas. Por supuesto, el margen que me dan los pedidos, el margen que me dan los productos, el margen que me dan los clientes. En fabricación, ¿cuántas piezas? Calidad. Número de piezas de vuelta rechazadas por el cliente. Cuanto menos, mejor. Debería ser 0. Porque eso significa que están buenas el 100%. El número de interrupciones de fabricación, envíos por diferencia de grave de un producto. Imagínate las típicas
o sea, si se detecta o nos hacen un rechazo de pedido un cliente, pues muchas veces tenemos que mirar en la línea y a lo mejor tenemos que parar la línea. Tenemos que pararla porque algo estamos haciendo mal, que le ha llegado mal al cliente. Pues hay que actuar, por supuesto hay que actuar mucho, hay que actuar rápido. El valor de la chatarra, lo que hemos dicho con la merma que hemos visto en esos kilos que me costaban muy barato a 18 céntimos versus el de 20 céntimos. Pues también hay que mirar la merma o el scrap o la chatarra. Por supuesto, las horas que he utilizado en retrabajos. Bueno, y aquí tenéis, no me quiero extender, aquí tenéis muchos KPIs que podéis utilizar. Y son muy fáciles de hacer. Cuando veis ATK, es AT Kearney, que es una consultora, esta de aquí. Esta de aquí. La porcentaje de ocupación, ahora lo curvo. O sea, si yo tengo una capacidad de hacer 100 productos a la hora, pues si estoy haciendo 75, significa que estoy utilizando el 75% de mi capacidad. Pues habría que hacer algo. Evidentemente, venderla. Hablar con nuestros comerciales, señores, hay que vender más. Tener en cuenta que en la fabricación están los costes fijos. Y los costes fijos, cuanto más unidades se hacen, o más kilos se hacen, o más servicios se hacen, el coste unitario se reduce. Pues entonces, pues a lo mejor podríamos hacer ciertas, no voy a decir descuento, a mí no me gusta la palabra descuento, porque cuando uno hace descuento el cliente se acostumbra. Y eso no es bueno. Acostumbra a hacerle descuento. Eso no es bueno, eso es mala educación para el cliente. A mí me gusta hablar de promociones. Que promociones todo el mundo sabe que es temporal. Yo te puedo hacer un buen precio temporalmente. No te hago descuentos. La utilización de la capacidad, como he expuesto, cuántas horas dispongo de máquina, viene a ser más o menos lo mismo. Y cuántas horas, o sea, imaginaos, es que trabajo un turno, bueno, pues entonces tengo 8 horas. Es que trabajo a 2 turnos, pues entonces tengo 16 horas disponibles. ¿Y cuánto las utilizo? Lo que dice T. Kearney es que la utilización de la capacidad está entre el 80 y 85%. Esto T. Kearney lo ha sacado de estadística de muchas empresas. Y ello, un buen ratio es que un 80-85% de capacidad es un buen ratio. Nunca se llega al 100. No se utiliza el 100% de la capacidad. Las ventas totales por número de empleados. Yo sé que, por ejemplo, las tiendas, los grupos de textiles, por ejemplo, Inditex, ¿no? Pues los Inditex, uno de los ratios que utilizan en las tiendas es cuánto he vendido por empleado. O sea, pues mi empleado tiene que vender, me lo invento, pues tiene que vender 3.000 euros al mes. Todo lo que esté por debajo, tengo que hacerlo de tal manera de que o me venden más o tengo que reducir la plantilla. O la plantilla o las horas contratadas. Por ejemplo, contratar para las horas pico, o sea, las horas con puntas de demanda, y no contratar en horas de baja demanda. Flexibilidad en la contratación. Por supuesto, el número de transporte urgente en el caso de entregas. Por supuesto, el tema del valor de inventarios. Cuántas vueltas le doy. Acordaos que tener dinero en existencia es tenerlo inmovilizado, no puedes hacer nada con él. Entonces, cuanto menos se tenga y cuanto más vueltas dé, mejor. El número de entregas a tiempo o porcentaje de entregas. Bien, ahí tenéis, por supuesto, el tema de la seguridad, número de accidentes con baja, número de baja de accidentes por las horas trabajadas. Evidentemente, esto cada vez más se está vigilando ya en muchas empresas, ¿no? El tema de seguridad se ha hecho un factor muy, muy, muy importante. De hecho, incluso algunos se están certificando con ISOs. Certificaciones ISO en tema de salud y prevención de riesgos laborales. Para alojamientos hoteleros, algunos seguramente lo conoceréis ya, aquellos que se dedican, claro. ¿Cuál es mi ticket medio en el alojamiento? Fijaos que he diversificado, porque a lo mejor un alojamiento hotelero no solamente tiene habitaciones, pues a lo mejor tiene un restaurante también. Y ahí hay que sacarle provecho. Incluso no solo vendiendo
al huésped, también se le puede vender a la calle, que hay muchos hoteles, lo habréis visto, que a lo mejor seguro que habéis ido a restaurantes de hoteles y no estáis hospedados, sencillamente porque es un buen restaurante. Y no hablemos del bar del hotel, ¿eh? Pues evidentemente tengo que saber cuál es mi precio medio de venta, si estoy en competencia o no estoy en competencia, o sea, perdón, si soy competitivo o no lo soy, qué ratio de ocupación estoy teniendo, si dispongo de 10 camas en el hotel, o de 20 o 100, me da igual, cuántas habitaciones ocupo al día, cuántos números de noches he vendido, cuántos números de noches por reserva estoy teniendo. Los hoteles, a ver, parece una chorrada, pero las reservas cuanto más largas sean, cuanto más noches de estancia sean, salen más económicas. Imaginaos, en un hotel, si una reserva me supone 3 noches, por ejemplo, en lugar de una, que es lo habitual, pues resulta que, hombre, en un hotel la limpieza no me la quita, tengo que limpiar 3 veces la habitación. Pero ¿y los amenities? Los amenities sabéis lo que es, ¿no? El jaboncito, el cestito con el gorro de ducha, el jaboncito, el peine, etcétera, etcétera. Los amenities es una pasta, ¿eh? En los hoteles, es una pasta. Pues bien, si yo consigo, ¿cómo puedo ahorrar amenities? Evidentemente, cada vez que yo cambio el huésped, repongo todos los amenities o repongo la cesta, ¿no? Porque evidentemente por temas de higiene lo tengo que tirar. Yo no voy a dejar un cesto de un cliente anterior. El gorro de ducha no lo he utilizado, lo dejo. No debes. Por temas de higiene hay que tirarlo. Pero bueno, pues entonces, si yo alquilo 3 noches en una sola reserva, pues pongo un solo amenity. Si alquilo una noche por reserva, cada vez que cambie la noche, tengo que cambiar el amenity. O sea, hay montones de factores y de KPIs que se pueden utilizar y son tremendamente importantes. Esto, número de noches por reserva, ya os digo yo que en algún sitio hay ahorros. En amenity, por supuesto. El coste de la gestión de la reserva lo divido entre 3 noches y no en una. ¿Eh? O sea, tema importante. Bueno, pues por mi parte yo ya he concluido y ahora a ver si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta que hacer. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu intervención y, bueno, agradecer también a la Federación de Empresarios del Metal que colabora con nosotros en el ciclo de webinar y agradecer también al área de Diputación de Coordinación, Desarrollo Estratégico, Productivo y Social por este ciclo de webinar. Abrimos a continuación un ciclo de preguntas. Tenemos el chat a vuestra disposición por si queréis trasladarle alguna pregunta a Juan Carlos Catalá. Yo quisiera empezar con una primera pregunta, Juan Carlos. ¿Es bueno tener un panel con muchos indicadores o cuál es el número de indicadores que debiéramos tener, sobre todo especialmente si pensamos en una pyme, para que, bueno, tengamos un control de forma sencilla pero exhaustiva de cómo va la situación de nuestra empresa y si se están produciendo desviaciones con respecto a lo establecido inicialmente? Yo en cuanto al número de indicadores, cuanto menos, mejor. ¿Por qué? Yo he visto indicadores en mi empresa que tienen indicadores 3 folios. Eso no hay quien se lo lea. Al final te pierdes. Para mí, lo óptimo es tener 2-3 indicadores por área. Por un tema de clientes, 2-3 indicadores, tema de producción, tema de ventas, tema de almacén, 2-3 indicadores. Y cuidado, a ver, yo puedo tener un problema determinado que me lo está cantando un indicador. A lo mejor ese indicador, cuando yo veo que se corrige, todas las correcciones funcionan porque el indicador me ha mejorado sustancialmente, pues a lo mejor lo sustituyo por otro. Sustituyo, no añado otro, sino ya este no es un problema, lo tengo resuelto, pero me aparece otro problema, que siempre los hay. Entonces añado, o sea, pongo un nuevo indicador y quito el anterior. No más de un folio, incluso la mitad si hace falta.
¿Y las revisiones de estos indicadores, cada cuánto tiempo sería lo idóneo? Porque podemos tener un Mensual, seguimiento. mensual. Hombre, hay cosas que eso pueden ser muy rápido, tema de indicadores de producción, a lo mejor lo pueden, yo sé que la gente de producción, hay ciertos indicadores que lo ven diariamente, ¿eh? Pero bueno, a efectos de gerencia, con una revisión mensual ya es suficiente. Y la gran cuestión, ¿indicadores realistas o indicadores utópicos? Bueno, siempre hay una de las condiciones que debe cumplir todo objetivo, porque un indicador no es más que un objetivo. Los indicadores o los objetivos tienen que ser difíciles, pero alcanzables. O sea, no me digas tú que vas a duplicar las ventas porque eso es dificilísimo. No me digas tú que voy a meter una inversión y voy a montar una fábrica en un año, porque no tienes gente, no ya el dinero, no tienes gente suficiente para que eso se pueda llevar a cabo en un año. Entonces, sé realista, sé ambicioso. Es decir, si yo puedo hacer el típico salto de longitud en atletismo, ¿no? Cuanto más meta te pongas, seguro que más metas, o sea, más metros vas a alcanzar en tu salto. Pero evidentemente lo que tú no puedes decir es que voy a saltar ahora y salto 100 metros. ¿Qué persona ha saltado 100 metros? Nadie. Luego el objetivo tiene que ser razonable. Si yo he saltado 3 metros, si me pongo 25 centímetros más, pues seguro que lo alcanzo. Me voy a poner 3,5, que poquito a poco lo voy a alcanzar. Difícil, pero alcanzable. Lo que no voy a alcanzar nunca es 100 metros. Entonces, esa es una particularidad que tienen que tener los objetivos y, consecuentemente, los indicadores. Juan Francisco nos traslada una consulta y nos indica qué indicador o indicadores recomienda para un taller mecánico. ¿Un taller mecánico? Un taller, ejemplo, pone Sí, taller. sí. Pues, por ejemplo, facturación por hora, es decir, facturación del día o facturación del mes entre número de horas contratadas. Evidentemente, ese ratio, cuanto mayor sea, más eficiente seré. Y me estará diciendo que hay parte del tiempo, a ver si lo digo. Vamos a decir que yo dispongo de 8 horas de una persona, de un mecánico en mi taller, ¿no? Entonces, generalmente se suele quitar un 15% de ese tiempo disponible para que no pueda hacer producción, porque las personas somos humanas, ¿no? Y siempre nos podemos distraer, pues tenemos que ir a los lavabos o a hacer alguna que otra llamada. Total, que hay tiempos improductivos, pero eso se asume en las empresas, ¿no? En la empresa de fabricación, en este caso, ¿por qué no? En un taller. Pero el resto tengo que tenerlo ocupado, y una de las maneras es cómo soy capaz de ocupar más el aprovechar más o vender más ese tiempo. Pues con un ratio de horas ventas de mano de obra, no de repuestos, cuidado, ventas de mano de obra o horas vendidas. Cuando hacemos la factura del taller, pues a lo mejor ponemos piezas y ponemos horas. Bueno, pues la facturación de horas la comparamos con las horas trabajadas o las horas pagadas. Eso podría ser un buen ratio. Los tiempos de ejecución es mucho importante. Yo recuerdo que en un taller mecánico que tenía un familiar mío, tenía unos catálogos que lo utilizaban las compañías de seguro. ¿Por qué? Porque esas compañías de seguro, por ejemplo, estaba un coche totalmente desmontado, y en este caso era de chapa y pintura, y me decía cuánto tiempo tenías que dedicarle a desmontar una aleta, o desmontar un paragolpes, o desmontar un capó. Pues eso puede ser una manera eficiente de otro KPI. No digo esto, evidentemente no puede poner las miles de piezas que puede tener un vehículo, ¿no? Pero ¿cuáles son los trabajos más eficientes? Bien, cambio de aceite o revisiones generales. Pues intenta utilizar el menor tiempo posible. Y en ese sentido ya tienes tiempo de revisión general. Pues lo que tiempo he dedicado, pues 0,5 horas, pues 1 hora 20, las que sean, ¿no? Ese también puede ser un buen indicador. ¿Y alguno que otro?
Si quiere, bueno, no tengo inconveniente. Si tiene algún interés, yo lo podemos hablar, vaya. Ya que te manden un correo o lo que sea y yo ya le echo un vistazo, una pensada y otros indicadores que podría utilizar. Pues Juan Carlos, muchas gracias como siempre. No hay ninguna pregunta más por el chat. Agradecer el tiempo que nos has dedicado, a los consejos que nos has dado. Prueba de ello es que alguno de los asistentes ya lo ha trasladado a través del chat, diciendo que le ha resultado muy interesante y que le ha mostrado algunos errores que venía cometiendo habitualmente en su gestión. Y bueno, nos emplazamos a futuras webinars en esta casa, que es tu casa, la de los empresarios, y agradecer también a todos los asistentes por su participación en el seminario. Y no sabes cuánto me alegro de que haya sido así. Y nosotros también por contar con tu presencia. La semana que viene os emplazamos a un webinar que tendremos sobre control remoto de equipos de trabajo y estáis todos invitados y bueno, seguiremos trabajando de la mano de Diputación de Cádiz. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a todos. Adiós.